Esta capacitación va a ser dirigida hoy por el doctor Querubín Arias Roncancio, seguramente para algunos es conocido, ¿cierto? El profesional que nos acompaña hoy en este webinar tiene una amplia experiencia en el sector financiero, sector comercial, como consultor económico, financiero y contable, con amplio conocimiento en normas internacionales de información financiera NIF y NIC-SP, sobre todo porque queremos conocer exactamente desde los marcos normativos realmente si estas herramientas que se les van presentando aplican o no aplican las entidades que se les está, que estamos invitando. El doctor Querubín tiene una experiencia, vasta experiencia, responsable de control y encaje en las entidades financieras en el banco de la sección de cuentas corrientes del Banco de la República. El doctor Querubín, su experiencia con el Banco de la República es de 36 años. Hoy es asesor de esta entidad, responsable del presupuesto del Departamento Internacional del Banco de la República, responsable de la comprensión de convenios internacionales de ALADI, China, Honduras, Yugoslavia, con Colombia y la Banca Central. Esa es la experiencia que se ha tenido con el Banco de la República. Otras funciones que ha tenido él con el Banco de la República, obviamente, hoy es asesor de implementación de normas internacionales. En la actualidad, consultor financiero, gestión del portafolio del Banco de la República. El doctor Querubín ha realizado estudios en contaduría pública de la Universidad Central. Tiene especialización en gerencia estratégica de costos de la Universidad de Antioquia. Especialista en finanzas de la Universidad Javeriana. Certificado en NIF Account por la CCA. Estudios en instrumentos financieros de la Bolsa de Valores. Como docente, el doctor Querubín tiene un amplio conocimiento en el tema a nivel nacional, con importantes universidades tales como la Universidad Sergio Arboleda, Universidad Javeriana, Universidad de La Salle, Universidad Externado de Colombia, Politécnico Gran Colombiano, Universidad CECAR de Sincelejo, la Universidad Militar Nueva Granada. Ha sido consultor de varias empresas privadas y públicas a nivel nacional. Actualmente, como activo docente, está con la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Militar en la especialización de alta gerencia en temas que nos va a aportar muchísimas herramientas en este pequeño webinar. Doctor Querubín, muy buenas tardes. Espero que haya sido completa la exposición del doctor Querubín frente a su hoja de vida. Doctor Querubín, muy buenas tardes. Permítame, por favor, si ya se pudo conectar. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, doctor, ya está, lo escuchamos bien. Bueno, perfecto. Bueno, pues de conformidad como lo estaba estableciendo, como lo estaba comentando Pedro, pues sí, se trata de eso, de ver qué es el catálogo presupuestal. Pero antes de eso, antes de tocar ese tema, todos tienen que tener muy claro qué es el presupuesto nacional de la nación, el porqué del presupuesto nacional de la nación, cuál es la importancia del presupuesto general de la nación. Y también que todo ya tenga claro cuáles son las etapas del presupuesto general de la nación, que hay unas fechas de toda la vida gubernativa del presupuesto general de la nación, qué entidades están vinculadas con la elaboración del presupuesto general de la nación, quiénes debaten el presupuesto general de la nación, en qué fecha y quién sanciona el presupuesto general de la nación. Doctor Querubín. Sí. Disculpe, qué pena que le interrumpa. ¿Podemos activar su cámara? No la tengo. No la tengo, pues la cámara yo la uso siempre
¿cómo le digo yo? Es portátil, la coloco ahí cuando ha sido necesario, pero pues como no habíamos hablado, entonces no la he Ah, bueno, instalado. perfecto. Si tiene alguna presentación, ya está lista el permiso. Muchas gracias. Bueno, entonces por ahora pues me disculpan la cámara, ya pues más Tranquilo. adelante me van a conocer y todo, que me toca ponerme a buscarla. Eh, También tienen todos que tener en claro que hay unos entes que están vinculados con la elaboración del presupuesto general de la nación, pero que también hay unas entidades que están vinculados con la parte financiera del presupuesto. Y entonces, y que el presupuesto de la nación está originado en unos componentes como son los proyectos que presentan los quienes van a gobernar en cada uno de los países y que ellos depositan eso en un banco de proyectos en el Departamento Nacional de Planeación y así sucesivamente. Entonces, toda esa parte la tenemos que tener clara para poder hablar de lo que yo voy a hablar durante la capacitación de las 10 horas. Ahora, eh, hay que tener en claro de que ese catálogo presupuestal tiene un porqué. O sea, uno pregunta, ¿por qué el catálogo presupuestal colombiano? Esa sería una primera pregunta que yo les haría a todos ustedes. ¿Quién se inventó ese tema de catálogo presupuestal colombiano? ¿Para qué es ese catálogo presupuestal colombiano? Eso tiene un fin. Entonces, tiene un porqué, eso tiene un objetivo el catálogo presupuestal colombiano y obviamente que está regulado por una normatividad para el cumplimiento del mismo. Porque todo aquello que no esté regulado, pues nadie lo cumple. Nosotros así estamos. Ya nos dieron otro plazo para la elaboración y presentación del catálogo presupuestal colombiano para el año, hasta el año 2022, por ejemplo. Eso ya se sabía porque la mayoría de entidades no han tomado esto como con, con responsabilidad y como con juicio. Así sucedió con las NICSP, las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Les dieron como 3 plazos hasta que, pues yo no sé en qué quedó ese tema al fin, pero algunas entidades creo que no lo han cumplido a cabalidad todavía. De la misma manera está establecido el catálogo presupuestal colombiano. Entonces, es un tema muy importante. Eh, Dentro de la capacitación, pues es bueno recordar que va a haber unas razones de la implementación del catálogo presupuestal colombiano y que todo está originado en un tema que es la gestión financiera pública. Entonces, ¿qué relación tiene el catálogo presupuestal colombiano con la gestión financiera pública? Entonces, ese es otro tema que sería muy importante que todos lo tengan claro y que hay unos elementos necesarios para el funcionamiento de la gestión financiera pública, como son los flujos de información, como son la creación de mecanismos e instrumentos que faciliten la relación y cruce de datos, etcétera, y que también hay unos componentes de la gestión financiera pública, entre ellos está el tema de la planeación, el tema del presupuesto, el tema de la tesorería, el tema de la contabilidad, el tema de la estadística, el control. Y todo esto, todos estos componentes van a estar totalmente relacionados con el catálogo presupuestal colombiano. Listo. Entonces, todo esto está originado, tenemos que tener en cuenta y cuál sería el porqué el porqué del catálogo presupuestal. Yo quisiera que alguno de quienes están en este momento vinculados con la reunión, quienes están en la reunión, me dijeran cuál es el porqué del catálogo presupuestal colombiano, cómo se originó. O sea, ¿quién nos obliga? Lo pregunto de otra manera, así como un poquito con lenguaje castizo. ¿Quién se inventó eso del catálogo presupuestal? Alguien en 2 minuticos que me dijera eso, en 1 minuto. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo entendido que
la necesidad de realizar, pues, como la migración o la homologación al nuevo catálogo es como un requerimiento porque Colombia entró a ser parte de la OCDE. De la organización, sí, de la cooperación y En- desarrollo económico, ajá, y que entonces queda, como, ¿dónde queda como la es, OCDE? Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. aló, ¿Dónde queda la OCDE? ¿Quién me dice? Aquí en París. ¿Listo? Ok, muy bien, sigue. ¿Sí? ¿qué? Es que se me bloquea, aló, aló. Sí, sí, sigue, tranquila. Entonces, yo tengo entendido que como ahora pertenecemos a la OCDE, entonces hay unos requerimientos internacionales de ceñirse a un tipo de información que la información del país, de todos los municipios, de todos los departamentos, de todas sus entidades públicas, se puedan, digamos, medir bajo el mismo parámetro para poder presentar esos informes que requieren enviarse allá a dicha organización. Bueno, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Claudia Benito. Ok, Claudia. ¿Alguien más me puede aportar sobre ese tema? Pues recogiendo lo que dice Claudia, sí, Claudia, y todos los participantes, esa es la razón. Nosotros estamos ahorita vinculados con la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que eso queda en París. Y pues de esta manera también tenemos, recuerde que estamos todos hablando de un mundo globalizado, tenemos que presentar estadísticas al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nos presta plata a nosotros, dinero, para equilibrar la balanza de pagos. Ojo, dije, la balanza de pagos. Y como estábamos hablando de que nos presta para equilibrar la balanza de pagos, pues en estos temas, en estas épocas de la pandemia, hubo un desequilibrio en la balanza de pagos, donde eran más los gastos de flujo de dinero que el ingreso de flujos de dinero. Recurrimos a que el FMI nos prestara el año anterior 20.000 millones de dólares, por ejemplo. El FMI nos presta plata, el Banco Mundial nos presta plata, el Banco Interamericano de Desarrollo nos presta plata. Y nosotros tenemos que presentarles estadísticas a ellos a nivel presupuestal y a nivel de ejecución. Y se deben presentar en un lenguaje homogéneo de conformidad que tanto ellos como nosotros lo entendamos. Entonces lo que dice nuestra compañera Claudia es así, es eso, es para que se entienda en un lenguaje malo, pues que eso no se lo inventó Colombia. Esto nos lo requieren a nivel internacional, así como las normas internacionales de la contabilidad, en especial las de la pública, que es la que estamos hablando, se deben entender en un mismo lenguaje. Entonces, el catálogo presupuestal es muy importante porque son unos códigos que son exactos. O sea, es ese código para ese ítem y no es otro. No es el que a mí se me ocurra, no es el que, el que se me parezca, sino es el que es. Entonces, esa es la razón. Y ese catálogo presupuestal, esos numeritos que son numéricos, deben de ir armonizados con la contabilidad y con la tesorería también. Entonces, eh, es esa la razón. Entonces, es un tema bastante importante que va vinculado y va armonizado con el modelo estadístico de finanzas públicas, el NFP, el cual desarrolla la metodología que debe ser compilada con las estadísticas económicas y financieras, así como de su ejecución. ¿Listo para todos? Entonces, se trata de eso. Hay que mirar lo que tiene que ver con el tema con el tema de con el tema normativo, pues tocaremos algunas cosas, miramos algunas características del CCPET, Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales. Miraremos sus características, cómo está armonizado, miraremos ejemplos. Ya les dije, vamos a hablar también del marco normativo.
¿Qué más les cuento acá? El marco normativo está compilado por algunas resoluciones, por algunos decretos y que tiene unos objetivos principales. Tiene una estructura, el catálogo de presupuestal para el colombiano, para las entidades territoriales, tanto desde el punto de vista del ingreso como desde el punto de vista del gasto. Y desde el punto de vista del ingreso vamos a explicar cómo se clasifica desde el punto de vista del ingreso y cómo se clasifica desde el punto de vista del gasto. ¿Listo? Haremos ejemplos de clasificadores por concepto de ingreso, clasificadores por concepto del gasto. Miraremos qué es el catálogo presupuestal, qué busca, cuál es la estructura y cómo se compone, ¿cierto? Miraremos bastantes ejemplos. Tienen que tener en claro ustedes todos desde el punto de vista del presupuesto, pues son ingresos tributarios y no tributarios. Cuando uno habla del presupuesto general de la nación, la ley del presupuesto general de la nación habla de unos componentes, de cómo se clasifica el ingreso público y cómo se clasifica el gasto público. Esos componentes los tienen que tener claro porque de acuerdo a la normatividad que existe desde el punto de vista del ingreso fiscal y el gasto fiscal, entonces recuerden que hay un ingreso que es tributario, hay un ingreso que es no tributario y de la misma manera, lo clasifica el catálogo presupuestal para las entidades nacionales y territoriales. Bueno, nacionales no es uno, pero en ese caso serían los territoriales. Hablaremos de las contribuciones, en el caso de, por ejemplo, en las multas, hablaremos de ejemplos de carácter de recursos naturales, recursos administrativos, las transferencias, hablaremos de muchos ejemplos. Y daremos ejemplos a través de algunos talleres de carácter práctico en este tema. Lo que pasa es que ¿Sí, aló? ¿Alguien por ahí tiene prendido el micrófono? Entonces, pues por ahora, pues esa es mi intervención acá. Con mucho gusto, pues trataremos de dar solución a todas sus inquietudes. Y esa es la idea. Muchas gracias. Doctor Querubín, Sí. seguramente algunos de nuestros invitados, referente al informe que se está presentando ahora próximo, muy cerquita, algunos de nuestros invitados quisieran hacer alguna pregunta al doctor Querubín al respecto, alguna aclaración que les parezca que el doctor Querubín, con su amplia experiencia, quiera preguntar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una inquietud respecto a la información que se debe reportar presupuestal del Sistema General de Regalías. En diciembre, el Ministerio de Hacienda sacó como un documento en donde decía cómo se debería realizar la homologación para las entidades que manejan el sistema de pago y giro de regalías y que manejan información que son ejecutores o que son beneficiarios directos de las regalías. Entonces, digamos que esa estructura que se planteaba ahí llegaba como era como programática y permitía que de pronto uno por el número del proyecto, un número que se denomina generalmente número BPIN, que es como el número del proyecto, que es único por proyecto, que uno los pudiera como, si por ejemplo tiene, por decir algo, son todos los proyectos del sistema de, por ejemplo, para vivienda, agua potable y saneamiento básico, entonces uno los pudiera enlistar como proyecto. Pero cuando yo veo la estructura del gasto para reportarlo al chip, se ve ahí que dice como programático MGA, es decir que habría que entrar y desglosar cada uno de esos proyectos o números BPIN, de pronto si parte del proyecto es para obra, si tiene interventoría o ya las componentes de la obra, si por ejemplo es para construcción,
y entonces la construcción tiene adentro pues unos materiales, una mano de obra. ¿Eso es así o sí se puede presentar, digamos, por proyecto? Ok, ok. De acuerdo al sistema general de regalías, eh, como está estipulado de acuerdo al catálogo presupuestal colombiano, esto se debe desglosar por concepto, por ítem, dentro del catálogo presupuestal colombiano, que componen cada uno de los conceptos y de esa manera va a agrupar todos los subítems que componen el proyecto. ¿Sí estamos? O sea que lo debe desglosar por cada uno de los ítems. Ok, esa parte la explicaremos más adelante, ¿no? El sistema general de regalías, pues lo explicamos a través de ejercicio, o sea que eso pues, te voy a anotar acá para que, voy a anotar aquí para hablarles de ese tema de general de regalías. ¿Listo? Doctor Querubín, aquí hay dos preguntas. Fabio Orlando Tavera pregunta, ¿qué es el catálogo presupuestal frente a esta nueva implementación que se está haciendo? Eso es más o menos lo que está preguntando. El catálogo presupuestal colombiano es algo muy similar al catálogo de cuentas en la contabilidad, tanto privada como pública. Es destinarle a cada una de las actividades y a cada uno de los hechos económicos desde el punto de vista del ingreso y desde el punto de vista del gasto público, un código. Y ese código nos va a servir a nosotros para elaborar estadísticas desde el punto de vista de ingresos recibidos, así como también desde el punto de vista de ejecuciones por ítem. Eso es ese es el sistema, el catálogo presupuestal colombiano. Okay. Hay otra pregunta de Viviana Castro. Buenas tardes. Tengo una pregunta. De acuerdo al nuevo catálogo, ¿dónde se podrían clasificar los recursos que entran por medio de un contrato interadministrativo? Recursos que son de destinación específica para la ejecución del contrato y que dejan un margen de utilidad. Depende, es que a ver, lo que pasa es que, a ver, son dos cosas. Específicamente los ingresos, me dice acá Viviana Castro. Si ella me pregunta a ver, nuevamente, ¿cuál es la pregunta? Que no la... Claro que sí. De acuerdo al nuevo catálogo, ¿dónde se podrían clasificar los recursos que entran por medio de un contrato interadministrativo? Recursos que son de destinación específica para la ejecución del contrato y que dejan un margen de utilidad específicamente para los ingresos. Ok. Bueno. Pues a ese tema yo le iba a dar ¿qué? Yo le iba a explicar, porque para ese caso nos toca ir al catálogo presupuestal colombiano, al código, ir a buscar exactamente cuál es el código que le corresponde. Entonces, el catálogo presupuestal tiene una serie de ingresos, así como tiene una serie de gastos. Yo no sé si si puede abrir ahorita el catálogo. Un momentico, lo estoy abriendo aquí. Yo tengo abierto el sheet, doctor. Si me indica, también le podría colaborar buscándole lo que necesite. Ya un segundito, aquí me está abriendo. Gracias, Lorena. A ver, un segundo, porque es que es de la única forma que yo le puedo decir. Está demorado mi Excel.
Se demoró. Yo creo que es mejor que lo proyecte Lorena, porque usted no es que no tiene cámara, doctor. No, yo no tengo cámara. Pues no la instalé porque pues no habíamos... Entonces es mejor que lo proyecte Lorena, que nos comparta la pantalla de ella. A ver. No, esto sí me está molestando aquí. Lorena lo tiene abierto, lo puede presentar en este momento. Ya se los proyecto. Déjeme un minutico, estoy entrando al portátil porque estoy estaba escuchándola en mi celular, pero yo estaba pegada ¿cómo es? Al computador y lo tenía abierto para hacer también una Bueno, pregunta. aquí en el ingreso, lo primero que hay que mirar con la pregunta que me está haciendo la compañera es, uno tiene que identificar si eso es un ingreso tributario primero. Si eso es un ingreso corriente o es un ingreso que no es corriente. Por eso yo no sé si fue que se me adelantó en la pregunta a la capacitación que yo voy a dar, porque ahí yo tengo que explicar cómo es que se analiza el catálogo presupuestal. Hay que verificar si eso es un ingreso corriente, si es un ingreso no corriente. Si es corriente, hay que mirar si es un ingreso tributario, y si es tributario, hay que mirar si está comprendido entre los impuestos directos e impuestos indirectos, ¿cierto? Entonces, el Sistema Nacional hay que mirar otro componente que son, regálenme un segundo, voy despacio. Entonces, primero hay que mirar si es un ingreso corriente o no corriente. Listo. Hay que mirar si es una contribución, si no es una contribución. Desde el punto de vista tributario, hay que mirar si es una tasa y es un derecho administrativo. Si corresponde a tasas y derechos administrativos, que no sé si me estaba preguntando la compañera, entonces habría que mirar, ¿cierto? ¿A qué es que corresponde? Entonces, ¿cuál es el concepto que me estaba preguntando? Sí, dice, ¿dónde se podrían clasificar los recursos que entran por medio de un contrato interadministrativo? Recursos que son de destinación específica para la ejecución del contrato y que dejan un margen de utilidad, específicamente para los ingresos. Aquí la doctora Lorena pone en pantalla ahí los códigos. No sé si el doctor los alcanza a ver ahí. Yo estoy mirando, yo ya tengo abierto mi catálogo presupuestal. Entonces son... A ver, multas, sanciones. Originados en contratos. Un segundo. Aquí está el Sistema General de Participaciones. Prestación de servicios en contratos. ¿Qué tipo de contratos? Convenios interadministrativos. Ok. Me dice que destinación específica, ¿cierto? Sí, señor. Esos irían por el lado del 1.1.02.06.002. Entonces hay que mirar si es una asignación directa, si corresponde si son asignaciones para la inversión local, ambiente y desarrollo sostenible, si son asignaciones por inversión regional, si son asignaciones de carácter ambiental,
si son asignaciones por la inversión en ciencia, tecnología y ambiental, si son asignaciones para la paz, si son regalías a municipios ribereños del Río Grande y del Magdalena y con Magdalena, dentro de los que están ubicados. Entonces ahí la pregunta que yo le haría, si ese ítem está originado en asignaciones directas, ¿cierto? En asignaciones para la inversión local en ambiente. La compañera que estábamos presentando, que está colocando la presentación, está ahí ubicada, sí. En el ingreso 1.102.0602. ¿Eso es ingresos no tributarios? Es ingreso, este es un sistema no tributario. Es Tributario, pero usted dice, perdón, el 1.1.02.06.06, transferencias de otras entidades. .002. 0.002. La compañera Viviana Castro comenta en el chat que es una asignación para la modernización del alumbrado público de un municipio, aclarando la pregunta que está haciendo. Ok. Entonces podría ir dentro del componente de asignaciones directas, ¿no? ¿Cierto? Asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible, no. No es una inversión. Puede ser una inversión regional. Ambiental no lo es. En ciencia, tecnología e innovación ambiental no lo es. Tampoco podría decir dentro del rubro de asignación directa. Si ese concepto, para responderle la pregunta de otra manera, no está ubicado en ese catálogo, se puede solicitar a el Ministerio de Hacienda Pública a un link que yo les daría a ustedes el día de la capacitación, y solicitan que ellos les asignen el código respectivo. O sea, si ese ítem de manera exacta no está, entonces se puede solicitar al Ministerio de Hacienda Pública para que nos permitan asignar un nuevo código. ¿De acuerdo? Aquí hay dos cosas que les quiero comentar. Lo primero que tiene que hacer uno cuando está analizando un ítem, en qué parte, en qué código iría ese concepto, es ir a la parte legal. La parte legal son los soportes de carácter legal. Es lo primero que se debe hacer. Y una vez tenga los soportes, hay que analizar de manera desglosada qué es ese ingreso. Primero, hay que desglosarlo. Por eso a mí sí me gusta cuando empiezo a la capacitación, yo hago un repaso de esa parte, ¿no? Entonces, no sé, ahí la dama que me estaba preguntando porque es que el código con exactitud yo no lo veo. Entonces ahí habría, y así ha sucedido con algunos ítems en los que han solicitado a la Ministerio de Hacienda Pública que nos permita asignar un código con exactitud para esos ítems. ¿Listo? Ok. Lorena tiene una pregunta. Lorena, puedes activar tu cámara si lo deseas. Vamos a activarla. Ya se hago la pregunta. La dama que me preguntaba era de regalías, ¿no? Regalías, no participaciones. Hay que definir también qué son regalías, ¿no? Porque hay otro tipo de regalías. Aquí dentro del concepto de regalías, hay regalías que corresponden a participaciones en multas, sanciones e intereses de mora, regalías que corresponden a participaciones en derechos económicos por el uso de los recursos naturales, ¿cierto? O sea, por eso digo que uno tiene que leer también la parte legal del concepto. Regalías, ¿por qué concepto? ¿Cierto? ¿Qué es una regalía? Y de ese punto de vista, analizarlas, ¿vale? Muchas gracias, doctor Querubín. ¿Quién más me iba a preguntar?
Lorena va a preguntar, doctor Querubín. ¿Sí? Cuando se trabaja, anteriormente uno tenía honorario y remuneración servicios técnicos. Resulta que yo consigo, ahí hay un código de servicios que termina en 08 y sé que tengo que utilizar catálogos complementarios según la actividad que vaya a desarrollar el profesional o el técnico. Pero hay algunos que no están puntualmente en el catálogo por servicios, que creo que es el del DANE, si no estoy mal. Sí. Es el complementario que estoy utilizando, por lo menos que yo estoy utilizando. Y me doy cuenta que ahí hay unos servicios que no entran, o sea, que no están clasificados ahí en ese catálogo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Bueno, espéreme un segundo acá. Ya te cuento, ya te cuento. Un segundo aquí. Bueno, listo. Recuerden que, no sé, listo. A ver, ya les cuento. Todo proyecto de inversión tiene que seguir dos pasos. Y lo hablo para la compañera que me preguntó con anterioridad. Todo proyecto de inversión tiene que seguir dos pasos. ¿Listo? Listo. Una programática y un objeto del gasto. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista de la programática, cada caso se trata de forma individual en el clasificador presupuestal. Recojo la pregunta que me hizo la primera persona que me preguntó. Para un proyecto en sí, cada uno de los ítems se trata de manera individual. Yo le respondo sí, porque de acuerdo a la clasificación presupuestal, el proyecto de inversión tiene que seguir una programática y un objeto del gasto. Una programática es, cada caso se trata de forma individual en el clasificador presupuestal, porque cada uno de ellos tiene una clasificación en el CPC, sea en el código central del producto que tiene establecido el DANE. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes me hablan de la construcción de un colegio. La programática sería la construcción de un colegio. El objeto del gasto sería que van a construir un colegio, que van a necesitar de un personal de apoyo y que van a tener una interventoría. ¿Listo? Cuando estamos hablando desde el punto de vista del objeto del gasto. El clasificador del presupuesto, el proyecto de inversión tiene que seguir la clasificación programática del proyecto que está consagrado en un manual de clasificación de inversión pública nacional establecido por el Departamento Nacional de Planeación. Ahí hay un manual de inversión pública nacional, o sea que el proyecto de inversión tiene que seguir la clasificación programática del proyecto establecido en el manual de clasificaciones de inversión pública, el DPN. O sea, tiene que ir al Departamento Nacional de Planeación y mirar, ¿cierto?, dónde está clasificado ese manual, ese proyecto. Y dos, la desagregación por objeto del gasto. ¿Ok? Todo proyecto de inversión, entonces, tiene que estar ubicado de ahí, en un caso. Y ya cuando ustedes tengan con claridad cuál es el objeto del gasto, entonces, de esa manera, entonces, se pueden ir a la clasificación central del producto que establece el DANE. Pues, es muy posible, como le estaba comentando a la señorita que me preguntaba, que no lo encuentre dentro del CPC de gastos del Departamento Nacional de Planeación. En esa instancia, debe de solicitar la consulta al DANE, perdón, no dije planeación, al Departamento Nacional de Estadística, DANE, para
para analizar ese ítem en esa instancia, es posible que les asignen un código también. ¿Estamos claros? ¿Está clara la pregunta para Viviana Castro y Lorena? ¿La respuesta? Para clasificar un proyecto, un producto, inicialmente se debe ir al Departamento Nacional de Planeación y buscar en el manual de clasificación presupuestal esa clasificación programática de ese proyecto manual. Y para efecto de la desagregación de cada concepto, debe de irse al CPC del departamento del DANE, el Departamento Nacional de Estadística. ¿Ok? Si no se encuentra el código, porque es que no lo encuentra, entonces debe de elaborar una solicitud al DANE para, en esa instancia, les haga la aclaración o, en su defecto, les asignen un código respectivo. Ok. Lorena, ¿te quedó clara la respuesta entonces del doctor Querubín? Bien. Jonathan Serna. Lorena. Bueno, parece que se desconectó. Tiene problemas por ahí de conexión seguramente. Bueno, tenemos otra pregunta, doctor Querubín. Sí. Jonathan Serna. ¿Una qué? Jonathan Serna nos pregunta. Sí. Buenas tardes. Por favor, me informan cuál es el último plazo que ha establecido la Contraloría General de la República para la presentación del primer trimestre del 2021. Dieron fue un plazo para presentar, el presupuesto de cada una de las entidades hasta abril del 2022. ¿Listo? Espérenme un segundito. Listo. Ok, acá yo tengo lo siguiente. A ver, un segundo. Un segundito acá. Un momento. Ya, un segundo. Dieron último plazo para presentar hasta 2022. Las entidades territoriales tendrán plazo para aplicar el catálogo de clasificación presupuestal. 2022. ¿Listo? Mediante la resolución 2323 del 24 de noviembre de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público modificó el plazo máximo para que se empiece a utilizar el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y descentralizadas, que permite la medición de ingresos y gastos. Así, el artículo primero de la resolución en cuestión establece, o sea, recuerden que tenemos hasta el año 2022 para la presentación. Yo quisiera, aquí, las entidades territoriales y sus entidades programadas a ejecutar el presupuesto a la vigencia 2021 con el catálogo de clasificación presupuestal para las entidades territoriales o con el clasificador que estén utilizando en la actualidad para la programación y ejecución del presupuesto a la vigencia 2022 y siguientes, las aplicadas al CCPT. Entonces, la vigencia año 2021 se presenta, o sea, se presenta el año 2022, pero todo el mundo han sido ampliados los plazos para presentar todo bajo CCPT hasta el 1 de enero del año 2022. ¿Estamos? Sí. Viviana Castro, Lorena, concuerdan, igual que Freddy Pedraza, Sí. que hay un decreto que dice que se debe presentar el primer trimestre del año 2021 el 30 de julio y hasta el 30 de agosto el segundo trimestre. Ok, sí, es cada uno de los vencimientos de los trimestres, ¿no?
O sea, De lo los que es, trimestres, sí. sí, todo 30 de julio, o sea, vencido el primer semestre, lo mismo para el caso del Trimestre. siguiente periodo, ya sería ¿en qué? O sea, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se presenta el 30 de julio. Ajá. Y el segundo trimestre hasta el 30 de agosto, el segundo trimestre. Ok, sí. Aquí no La tengo abiertos resolución. aquí no tengo abiertos los plazos. Ok, la resolución que nos comparte Claudia es la resolución de la Contraloría General de la República número 0048 de junio 30 del 2021, donde está estableciendo los plazos. Y el primer trimestre, enero, febrero y marzo, dice aquí que se presenta hasta el 30 de julio, abril, mayo y junio, que es el segundo trimestre, se presenta el 30 de agosto. Eso es uno de los apartes que dice la resolución 048 que ha emitido la Contraloría General de la República. Ok, listo, Pedro, gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta para cerrar nuestra pequeña charla de hoy? Lo que a mí me interesa más que cualquier cosa dentro de las preguntas que me hicieron el día de hoy es que para uno hablar de cada uno de los ítems del código presupuestal que le corresponde a cada concepto, a cada hecho económico, lo primero que tiene que tener a la mano es el soporte legal. Primero, ¿cuál es el soporte legal? El soporte legal puede ser el documento, puede ser una resolución, puede ser un acto administrativo, puede ser una ley de la República que así lo establezca, o la constitución política de esa manera, pero siempre tengo que hablar de manera jerárquica en ese sentido. Entonces, lo primero que uno quiere a leer, si me van a preguntar o me van a preguntar sobre una multa, hay que ir a la parte legal. ¿Qué es una multa? ¿Cierto? Si vamos a mirar, por ejemplo, la definición de multa, cómo lo define cada uno de los códigos, el derecho administrativo, por ejemplo. Entonces uno va al código administrativo y lee qué es una multa, por ejemplo, qué es una sanción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso cuando estoy hablando de la parte legal, a eso es que se refiere. Si es una resolución, si no es un administrativo, si es una ordenanza, si hay un acuerdo sobre ese tema, o si hay una ley de la República que así lo establezca. Y de esa manera, pues, uno lo desglosa para cada uno de los conceptos. Lo otro es que tanto el Ministerio de Hacienda como el Departamento Nacional de Planeación, así como también el Departamento Nacional de Estadística, establecen que si hay un hecho económico que no esté consagrado dentro del catálogo presupuestal o dentro del CCP del producto o del servicio del Departamento Nacional de Estadística, se debe elevar la solicitud a cada una de las entidades competentes, en el caso del Ministerio de Hacienda, o en su defecto al DANE o al DNP, para hacer el estudio respectivo, o en su efecto ellos le asignarían un código respectivo a ese concepto. ¿Estamos todos? Ok. Por ejemplo, cuando me preguntaban de las regalías, entonces tenemos que ir a la parte legal. ¿Qué es una regalía? ¿Qué tipo de regalía es? ¿De acuerdo? ¿Y en qué está originada esa regalía? Hasta desglosar toda la parte legal, porque es que así está establecido todo lo que es el marco de lo que es el catálogo presupuestal. Sí, así es. Doctor Cherubín, hay una última pregunta por acá de Federico Tobón, Sí. que nos dice que tengo entendido que para la vigencia 2021 no se solicitará la información de códigos del DANE. Sí. Esa es la pregunta que hace Federico Tobón. Lo que pasa es lo que les estaba comentando ahorita. Por esa razón, porque es que las entidades públicas están todavía
las entidades públicas del nivel descentralizado de todas las entidades territoriales están muy demoradas en el tema de armonizar ese catálogo presupuestal de todos los ítems, tanto desde el punto de vista de ingreso como el punto de vista de ejecución del gasto. Entonces, por tal razón, pues, hasta el momento no hay obligatoriedad en ese tema. Entonces, sí lo puede presentar tal como él me estaba preguntando. ¿Listo? Ok. Bueno, Doctor, disculpe, qué pena, pero entonces ahí, cuando se trate de la prestación de servicios, se va a ver, se va a rendir de forma general en ese rubro todo. No, no, no. Usted los servicios los desglosa, tal como les había explicado, porque el catálogo presupuestal, la ley que establece el catálogo presupuestal, la resolución respectiva, mientras todas las entidades territoriales se armonizan con ese tema, no puede ir a obviar la reglamentación respectiva. Entonces, en esa instancia presenta de manera desglosada los servicios, tal como están, de la mejor manera posible, y ya de la mejor manera posible, estoy diciendo de la mejor manera posible, todo desde el punto de vista de la parte legal, y ya en el año 2022 es de obligatorio cumplimiento, ya tiene que presentar, ya es el último plazo que hay para presentarlo armonizado con esos clasificadores presupuestales. Por ¿Estamos? eso, doctor, qué pena. Cuando vamos a abrir el rubro o el objeto del gasto de servicios, por ejemplo, se contrata abogado, se contrata contador, se contratan diferentes tipos de auxiliares. O sea, cada uno de esos los va a colocar uno sin utilizar el catálogo del DANE. Es lo que yo le entiendo. No, porque es que el CPC del DANE sí habla de consultorías profesionales, ¿cierto? Perdón, Habría que hablar en todos los Exacto, exacto, Doc. perdón. O sea, al uno catalogarlos con el código de por producto, uno se va a dar cuenta qué tipo de servicio es. Pero como están diciendo que no es con obligatoriedad, o sea, eso va a quedar como que yo voy a colocar el código 09, que es, creo, si no estoy mal, termina en 09, el concepto del gasto ese. O sea, uno lo va a repetir infinidad, cantidad de veces, diciendo este por contador, esto por abogado, esto por auxiliar, esto, o sea, Sí, lo diferente, o sea, es lo que yo entiendo. Sí, mientras tanto sí lo tiene que hacer de esa manera. Sí, claro. perdón. Ajá, pero lo que sucede acá es que hay un ítem de CPC del producto y dentro de ese CPC del producto tiene, por ejemplo, 800. Dentro de los 800, tanto corresponde a abogados, tanto a contadores, tanto a otros profesionales, etcétera, etcétera. O sea que tiene que también tener un auxiliar, de pronto, por hablarlo de una manera sencilla, un Excel, a pesar de que ahora hoy en día hay otras plataformas mucho más sofisticadas que el Excel. Entonces, donde usted ya tiene todos los auxiliares de ese componente CPC. ¿Sí? Disculpe, Sí. sí, Lilia. gracias. Pues a la compañera que está preguntando, nosotros lo adaptamos a partir del 1 de enero de este año. Sin embargo, pues sí me quedan algunas dudas. Pero respecto a lo que está preguntando, en el código, ese es creo que el 8, el 08, 00008, ahí están los servicios, ¿cierto? Entonces, más abajo, tú empiezas a codificarlo ya con el código, discúlpeme la expresión, codificarlo con el código de la expresión, de la actividad. Entonces van a ver hay una que se llama actividad por servicios contables, financieros y eso. Hay otra que dice para daño jurídico, otra que dice que para licenciamiento de computadores, algo así. Y al final, ya los que ya no caben ahí, digamos como en algo específico, dice para apoyo a la gestión. Entonces lo que tienes es que sacarlo después del código 08, empezar a codificar el código de comercio y y ahí ya él empieza a clasificarse así. Pues así lo hicimos nosotros, no me lo han revisado, esperemos que esté bien. Ok. Lilian, 08 viene siendo
Es que yo no servicios tengo, prestados a las empresas y servicios de producción. yo En no cambio, tengo 09, abierto, perdón. yo no tengo abierto ahorita el CPC del DANE, sino con mucho gusto les entramos a hacer el Doc, ejercicio respectivo. yo tengo abierto es el cuipo normal, el chip, por así decirlo. Entonces, Ajá. en el 09 es que dice sobre servicios para la comunidad, sociales y personales. Porque, Ese, perdón. exacto, pero es el 09. Exacto, yo lo tengo así, el 09, y dentro del 09 tengo un código especial para contabilidad, tengo un código especial para abogados, pero hay unos que no los consigo dentro de ese catálogo. Entonces me he quedado como que, ay, ¿qué hago con el resto que no los consigo dentro de ese catálogo? Exactamente. Del DANE. Exacto, exacto. Si no, en ese sentido, si ese hecho económico no está consagrado en el CPC del DANE, entonces puede hacer la solicitud al DANE la aclaración respectiva sobre ese tema, a ver si es posible que ellos le asignen otro código para el mismo. O si no, ellos pues le van a ¿qué? A dar como la autorización para que lo desglosen otro componente, pero si necesita un ítem exacto para ese hecho económico, es mejor elevar la solicitud al DANE. Porque puede haber que para contador, para actividades médicas, para contadores, para arquitectos, para trabajos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para algún componente no existe, entonces dentro de la regulación del catálogo presupuestal está establecido. Uno puede solicitar al Ministerio de Hacienda que le asigne el código respectivo o en su defecto al DANE, ¿no? En ese caso, o al Departamento Nacional de Planeación si tiene que ver con algún proyecto, ¿no? Al DNP. Pero las compañeras dicen que hay un rubro en que se puede clasificar toda esa parte ahí que se llama apoyo a la gestión. Tocará mirar esa parte, sí. Tocará mirar esa parte porque, sí, ¿qué concepto es? Si quiere me lo dejan y yo lo reviso y lo miramos. Claro, porque es que finalmente, también como para complementar un poquitico la pregunta y la preocupación de Luz Madi, digamos que estas cuentas no se pueden catalogar como dicen por ahí, como decimos los contadores, una olla. Sí, Lo que dice el doctor estoy de Querubín, acuerdo. hay que tener claro el Sí, concepto, y si hay dudas, lo mejor es preguntar a las entidades que le corresponda para tener esa aclaración. Porque es que claro. al final de la evaluación y la evaluación y el análisis que se le haga a la presentación que se está haciendo del catálogo, puede ser contraproducente. Metámoslo a la olla Sí, y sí, hagamos, y listo, quedó lista la tarea. De eso no se trata. sí. Precisamente por eso es importante que, digamos, que estemos bien informados. Porque igual que pasa con las contabilidades, si uno no tiene claro un rubro, si no están las cuentas establecidas, ¿cierto? Lo mejor es salir de la duda y no armar una olla donde más adelante esto se vuelve contra nosotros mismos como contadores y contra la entidad. Exactamente, gracias Pedro. Lo que pasa en la contabilidad, algunos contadores, todo lo que no puedan clasificar en algún concepto, lo llevan de una vez, si vamos a hablar desde el punto de vista del gasto, gastos varios o ingresos varios. Y yo no aconsejo ese criterio, no lo aconsejo. Por eso se llama catálogo de clasificación presupuestal y debe estar lo más cercano posible a cada uno de los hechos económicos que se entiendan efectivamente realizados. ¿Listo? Esto va armonizado con la contabilidad y tiene que ir por cada concepto. Para eso existe un código. Si no existe, ya les busco aquí un segundo. Si no existe, les busco que la entidad, la Ministerio de... A ver. Ellos crearon un link
buscándolo en este momento. Ya. Ellos quedaron en un link que después se lo envío, que se llama ccpetminhacienda.gov.co, a través del cual usted puede elevar la solicitud para ese caso, si es con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda también puede elevar, el Ministerio de Hacienda en ese caso se encarga de elevar la solicitud al DANE o al DNP, en ese sentido, pero ellos lo crearon para eso. ¿De acuerdo? Pero si ustedes me dicen que lo llevan a un concepto que se llama actividades, apoyo a la gestión, entonces eso se va a volver un cajón allá, o una caneca ya de conceptos, y a la hora de elaborar una estadística va a haber problemas y podría haber sanciones. Entonces yo, desde mi análisis, del punto de vista mío, no aconsejo manejarlo de esa manera. ¿Estamos todos? Así es, eso es cierto, Sí, doctor no, Querubín. y con una urgencia tremenda, pues que inicie el seminario. Lástima, Dios mío, la fecha en que va a iniciar, porque igual tenemos plazo de rendición hasta el 30 y muchos de nosotros, creo, yo me cuento entre ese grupo, tenemos muchas, pero muchísimas dudas. Por lo menos yo trabajo en una adscrita a la alcaldía, que es un instituto distrital de turismo allá en Santa Marta, y yo ni siquiera sé en qué sesión lo voy a meter, o sea, porque ahí dice territorial y dice general y no hay una que diga instituciones adscritas o que debieron haberlo clasificado de pronto de ese modo. Entre otras recua de preguntas que me han surgido ahora que ya estoy frente al cuipo en el chip. Sí. Yo le daría un consejo. ¿Cómo es tu nombre? Lorena. Lorena. No sé si a través de Pedro, las personas que tienen algunas inquietudes, así como muy puntuales, las pueden Formular, ¿cierto? las pueden formular en algún documento, en Word, sencillito, y me las hace llegar Pedro, y dentro de la capacitación tratamos de resolver las más urgentes, aunque no me van a llegar más 500 porque en 10 horas no alcanzo a hacer eso. Tienes razón. Mira, ahí les vuelvo a colocar. Pero el link. Sí podríamos analizar así las más complejas. ¿No le parece, Lorena? Sí, señor, perfecto, claro que sí. Es una ayuda porque de todas formas uno es primera vez que va a rendir uno, a pesar de que digamos que quedó casi igual al CGR, pero hubo cambio y uno queda como que hay cambios que no ha logrado uno como que, digamos, ¿cómo sería la palabra? O sea, no hemos logrado buscarle por dónde, porque pues es primera vez que nos vamos a presentar ante el cuipo, o sea, así se puede decir. Sí, así es. Pues Okay. nada, mire. A mí me parece, sí, las consagran en algún documento, en algún Word, las más así complejas, y pues nos va a servir para socializarlas con todos, ¿no? Sí, exactamente. Y Doctor resolverlas. Querubín, eso es cierto. Queridos compañeros, mire, lo que dice el doctor Querubín digamos que es una herramienta para lo que yo les he venido comentando a ustedes. En el seminario del 23 y 24 de julio, ¿cierto? Se van a presentar, se va a exponer el tema de lo que es el catálogo presupuestal como tal. Obviamente, en la medida que transcurra la misma presentación, esas preguntas que el doctor Querubín está diciendo se van a desarrollar inmediatamente, se toque cada uno de los temas. Lo más sano y agiliza el tema, ¿cierto? Porque es lo más sano para poder, digamos que rendirle al tiempo y sean bien productivas las 10 horas del seminario que se va a presentar. Sí. Yo creo que es lo que el doctor Querubín, si no estoy mal, es lo que queremos que se presente de esta manera, ¿no, doctor Querubín? Sí, es lo mejor porque si ese día
en una sola pregunta, hablando de tiempos, en una sola pregunta, si es compleja, si hay que ir al catálogo presupuestal, si hay que ir al CPC del DANE, si hay que entrar a este del DNP, que yo los tengo, pero pues ahorita cuando me las hicieron no los tenía abiertos, entonces para irme hasta allá, pues siempre se toma un tiempo, ¿no? Sí. Entonces, Doctor tenemos que... Pedro, doctor Querubín, permítanme una última pregunta. Ya el resto, pues como ustedes dijeron, las Sí. Ajá. haremos a través del WhatsApp, el correo. Cuando estamos hablando de la parte de inversión, se debe comenzar de igual forma con el catálogo. Es que yo había notado cuando yo fui o escuché, porque la palabra es escuché, cuando yo escuché la capacitación que dio la Contraloría, que Sí. la parte de inversión tiene una estructura totalmente diferente a la de los gastos de funcionamiento. Sí. 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 Ya le digo, para funcionamiento es el catálogo, el CCPT, ¿verdad? Pero para inversión es el CPI más el CCPT, ¿cierto? Es Sí. diferente. Debe comenzar Sí. primero por el CCPI. Sí. Y dependiendo, por lo menos, si yo estoy en turismo, o sea, que yo tengo que irme muy, esa es la pregunta que yo tenía. Porque listo, yo soy de turismo, pero hago parte, o quien me gira los recursos a mí es el distrito de Santa Marta. Entonces, ¿yo por qué tengo que irme al Ministerio de Turismo para tomar un código de allí si ellos no son los que me giran los recursos? No. ¿O cómo va a No. ser el proceso con inversión? No. Ellos no. Es el catálogo presupuestal. En su efecto se va para ir con exactitud al CPC. Así de sencillo. Pero para poder hablar de eso, apreciada Lorena, tenemos que hablar desde el punto de vista de presupuesto público a nivel general, qué es gasto, si es un gasto de funcionamiento, dentro de funcionamiento si es gasto de personal, si de personal es una planta de personal, si dentro de eso hay factores cuantitativos de salarios, etcétera. Por ejemplo, de lo que tú me preguntas, si tiene que ver con funcionamiento, vamos a mirar más adelante allá. Voy desglosando, voy bajando, déjenme bajar un poquito. Si primero uno analiza, lo va desglosando, qué tipo de gasto es, por eso tiene que ir a la parte legal. Si es factor, si ese gasto, ¿tú me preguntas de funcionamiento? No, de inversión era que le estábamos Bueno, hablando, que dicen que inversión los debería ir gastos, con el CCPI. ¿cómo Ajá. se clasifican los gastos? Hay que mirar, los gastos se clasifican en dos gastos. Uno, gastos de funcionamiento, 2.1, ya déjeme ir bajando acá, y se clasifican también, se clasifican en transferencias corrientes, 2.13, 2.12. Entonces hay que mirar la clasificación desde el punto de vista como lo establece la parte de lo que tiene que ver con presupuesto público a nivel general. Entonces, se clasifican en gastos normalitos de funcionamiento o gastos de adquisición de bienes y servicios, ¿cierto? Eso tiene que tener uno claro. Y si es de gastos de bienes y servicios, entonces me lo va a preguntar si son activos no financieros o si son activos financieros, si son activos fijos, o, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a desglosar, que eso es que se trata la capacitación y explicarles a ustedes cómo lo desglosan. ¿Estamos? Si corresponden a maquinaria de equipo, va uno bajando allá, y por ahí encuentra uno si son transferencias de capital, ¿cierto? Si son gastos de inversión. ¿Estamos? Entonces, toda esa parte hay que mirarla. Si son contribuciones. Momentico. 2.2, si son gastos por servicio a la deuda. Si corresponden a préstamos, si corresponden a intereses. Servicio de la deuda. Préstame un segundito a ver si ya llego a los de inversión, que los que tú quieres. Intereses. Bonos. Gastos de inversión. Listo. Tú tienes que desglosar aquí. Primero, ¿cuál es la parte legal de ese tema? Hay que leerla. Lo que tú me estás preguntando, hay que leer esa partecita. ¿Listo? Llegamos al tema de 2.3. ¿Cierto? Que son gastos de inversión. Dentro de los gastos de inversión tenemos gastos de personal y
Dentro de los gastos de personal tenemos primas de personal permanente, factores de salario. Entonces, creo que dentro de los de inversión no es un gasto de personal, ¿cierto? Gastos de personal y gastos de supernumerarios y plantas de personal. Si dentro de esos conceptos de gastos de inversión es una contribución de intereses a la nómina, hay que mirar si son para adquirir bienes y servicios dentro de los de inversión. Recuerden que 2.3 es inversión, pero 2.3 adquisición de bienes y servicios, edificios, casas, barcazas, vivienda, ¿cierto? Edificaciones, edificios, otras entidades, monumentos, autopistas, carreteras, puertos, dentro de la inversión, ¿no? Si es de maquinaria y equipo, maquinaria de uso para el personal, maquinaria para usos especiales, para equipos eléctricos, equipos de transporte, habría que mirar, hay que buscar todos los, bueno, le estoy buscando. Activos fijos no clasificados como maquinaria, equipo, muebles, asientos, muebles, piezas, instrumentos musicales. 2.3, otros activos fijos, animales, ganado, animales, acá, etcétera. Productos de propiedad intelectual, explotación de erosión minera, propiedades informáticas y bases de datos, objetos de valor, joyas, etcétera. Activos no productivos, tierras, materiales y suministros, minerales, productos, adquisición de servicios, servicios de construcción, servicios financieros, prestados. Si dentro de esos de inversión corresponden a transferencias corrientes, subvenciones a empresas financieras, no financieras. Va por el 2.3 el tuyo, ¿no? Si son sentencias, laudos arbitrales, ese tema no. Transferencias de capital, es una transferencia. Esquemas asociados del gobierno en general. Materiales y suministros para la actividad agrícola, alimentos, adquisición de bienes y servicios, alojamiento, financieros, producción, concesión de préstamos a personas naturales, adquisición de acciones, capitalización, programas de saneamiento fiscal, gastos por impuestos, no, de estampillas, certificados, multas y supermercados. Hay que mirar esa parte de la que tú me cuentas de la actividad turística, a dónde le corresponde. Por el momento son un gasto, tú me dices una inversión, va desde el 2.3. ¿Estamos, Lorena? Sí, doctor, claro, sí. Es que lo miré así Sí. rapiditico por el tiempo que tenemos, Sí, pero pues podríamos ir allá. Aquí está impuesto industria y comercio. Bueno, la idea de lo que yo les doy es que ustedes en un documentico de Word, no tan grandote, no tan grandote, entonces se lo envíen a Pedro y entonces de esa manera pues nosotros lo centralizamos y va a ser mucho más productiva la capacitación. Así es, sí, señor. Sí, es una lástima que en estos espacios lo que se pretende es dilucidar algunas inquietudes de manera muy general y ver cuál es la actividad que se va a ver en el seminario que tenemos programado para el 23 y 24. Yo les acabo de colocar mi número telefónico, mi dirección electrónica para quienes deseen tener alguna información adicional respecto al seminario. Lo otro es que están interesados algunos compañeros visitantes que si esta charla se va a publicar, se va a compartir este video, esta charla, sí se va a colocar en el canal de YouTube. También les acabo de colocar la dirección. Pues por el tiempo tan corto que se presentan para estas charlas, pues yo creo que digamos que es el momento de terminarla. Gracias, doctor Querubín, gracias a todos los invitados por esta participación.